Como mucha gente sabrá, Mushoku Tensei es una historia fascinante, un epíteto genuinamente de espectros, porque comúnmente asociamos a la fascinación con lo maravilloso, aquello que es bello, fascinante bajo una luz benigna, positiva, pero aquellos aspectos que despiertan fascinación en mí de cara a la historia de Rifujin Namagonote no son de celebraciones, no son las pequeñas y grandes victorias o regocijo de los personajes impresos sobre esas páginas lo que hacen a Mushoku un relato entrañable para mí, al menos no solo sus claros, también los oscuros. Y esta novela, a diferencia de su pictórica composición, de fantásticos paisajes y personajes coloridos, luminosos, de hechicería y desenfado, ilustra una diégesis bastante cruel, un mundo desinteresado por la desgracia ajena, que no le rinde cuentas a nadie, porque ya seas un simple mortal, un guerrero de impresión invencible, un rey con innegable influencia o un dios a todas luces inalcanzable, nadie está a salvo de los profundos pozos que plagan el camino de la vida, y a veces uno los pisa por triviales motivos, puede ser, y todo lo que resta es la pregunta: ¿vas a enfrentar esa bestia irreverente de la vida o tirás acá la toalla? Al reencarnar, Rudeus Greyrat tiene una nueva oportunidad para enmendar sus errores, sí, solo si escoge actuar y lidiar con las consecuencias de su hacer, pero también tiene una nueva oportunidad para fallar, para fracasar, y en el camino perder cosas que nunca se van a recuperar, incluso en un mundo donde la magia existe y es capaz de separar continentes. Nada es inconsecuente en esta historia, por lo cual se me ocurrió traer 3 momentos encapsulados en volúmenes particulares, solo 3, sí, aunque Mushoku tiene muchos instantes de golpes bajos y replanteamientos, algunos de ellos bajo el clásico título de punto de inflexión, como al autor le gusta llamarlos. Habrán spoilers, procedan con discreción, señalaré siempre el volumen antes de comenzar a comentarlo a través de una ilustración. Aclaro también que no hay un orden de impacto, sino que simplemente opté por acomodarlos cronológicamente según la historia. Recuerdo como si fuera ayer el volumen que cubre el arco del laberinto de teletransportación en Vegarito. A la familia Greyrat solo le restaba Zenitsu para volver a completarse nuevamente, después de largos años recorriendo caminos separados. Paul Greyrat exhibía con claridad en su apariencia los estragos de esta ilíada por reunir a la familia y reivindicar así su figura como padre y cabeza de los Greyrat. La impresión de Rudeus al reencontrarse con él en aquel continente de desiertos y valles no solo no había cambiado respecto a su reencuentro años atrás, sino que se acentuó, ya que para él Paul parecía haber envejecido muchísimo producto del estrés, del miedo, la inseguridad y la frustración. Un padre no solo es proveedor, sino protector, y a Paul se le arrebató ese rol. Años de desesperada búsqueda, de prolongada abstinencia en nombre de su esposa perdida, persiguiendo rumores y sombras obtusas, habían vencido a su espíritu casi por completo. El alcohol fue por mucho tiempo su soporte para ahogar las penas producto del fracaso en dicha búsqueda, pero ahora parecía que por fin lograría hacer justicia, a ser esposo y a ser padre. Ese laberinto reclamaría una vida por perturbar su sueño, insospechado cuando todo iba viento en popa en un principio. Sabían que Zenitsu estaba atrapada en algún lugar de esa trampa mortal. Kishirika lo había confirmado con su ojo demoníaco. Solo había que bajar allí y destruir todo cuanto se interponga en su camino para reclamar a Zenitsu después de años perdida. Una pregunta que nadie se atrevía a responder rondaba la mente de todos, sin embargo. ¿Cómo diablos podría haber sobrevivido tanto tiempo sola, por su cuenta? Dicha pregunta se convirtió aún más en temor cuando rescataron a Roxy. ¿Por qué? Porque aún y a pesar de ser una maga muy capaz, apenas sí pudo arreglárselas para sobrevivir un mes allí, perdida. Y Zenitsu Greyrat tan solo era una curandera en estrictos términos, y había pasado encerrada allí años. El descenso hasta la sala donde se encontraba Zenitsu, aunque largo, fue por lejos mucho más fácil que la subida. Tuvieron que enfrentarse con peligrosas monstruosidades, sí, pero no tendrían que cargar con un profundo pesar a cuestas en el regreso, porque como muchos sabemos, al toparse con el guardián del laberinto, la imponente Hidra, Paul sacrificó su vida en un genuino impulso paterno para salvar a Rudeus. Lo triste es que instantes antes, padre e hijo habían sostenido una discusión y no habían tenido tiempo
tiempo para arreglar las cosas entre ellos de verdad. Los reclamos de Paul, aunque faltos de argumentos reales, eran entendibles, nacían de la desesperación de un hombre abatido por el fracaso y la búsqueda, y Rudius, a diferencia de la primera vez, se abstuvo del comportamiento reaccionario, de los golpes o los insultos, y simplemente le aseguró a su padre que salvarían a Zenitsu cueste lo que cueste. Verla atrapada en un cristal, sin saber si seguiría siendo la misma, con esa apariencia mitad sueño, mitad muerta, terminó por detonar toda razón que quedaba dentro de Paul. Su sacrificio se dio cuando, instantes antes de ser Rudius alcanzado por un ataque de una hidra al borde de la derrota, acorralada, Paul se lanzó al medio, empujando a Rudius y entregando su vida por la de su hijo. Dicen que los actos valen más que 1000 palabras. Al menos, de parte de Paul, no bastó decir ni una palabra más, porque al final del día, detrás de sus peleas, de sus fracasos, los malos entendidos y las decisiones cuestionables, un nuevo camino para Rudius se abrió gracias a él. Al retornar con una Zenitsu lisiada a un hogar de hermanas, de esposas y con los restos de un padre calcinado, Rudius aceptó el rol de padre, de cabeza de la familia y de muralla que protegiera lo que se le fue encomendado por Paul. Y no sería hasta el nacimiento de Lucy Greyrat que Rudius terminaría de entender quién fue su padre Paul en lo más profundo y genuino de su ser, así como también entender el hecho de que tan solo el amor y la unión es lo que tiene valor auténtico, porque es lo que resta incluso después de la muerte, incluso detrás de un cuerpo. A continuación tenemos uno de los que, sin lugar a dudas, fue el momento más impactante de todo Mushoku Tensei. Y si te dijera que el Rudius Greyrat que conocíamos hasta el momento no es el primero, esto fue lo que nos dijo el autor en una de las revelaciones que terminó de dar un giro de tuerca necesario a los dilemas de Rudius y su figura como protector, como padre y como esposo. Porque una noche, antes de dirigirse al sótano a chequearlo por consejo de Hitogami, a sus espaldas se materializó un hombre avejentado y moribundo de nombre Rudius Greyrat. Si al mago le quedaba alguna duda de que aquel viejo cansado venía del futuro, se disipó cuando éste le reveló su antiguo nombre, aquel que dejó en su anterior mundo como japonés y el cual desconocemos. Decisión inteligente por parte del autor. En ese instante se nos arroja un torrente de información que cambia las reglas del juego para siempre. Hitogami, el dios humano, es una entidad maligna por lo que representa para la vida y tenía como finalidad aniquilar la descendencia de Rudius para evitar su caída como dios. Los detalles son muchos y muy largos, y tengo videos hablando de estos temas, pero el foco de este trabajo lo centro en la realización de Rudius. Él debía enfrentarse a dioses para proteger a su familia, lo que era toda razón que tenía para vivir. Es interesante ya que muchos gustarían de vivir en ese mundo porque existe la magia, porque a través del poder uno es capaz de imponer su voluntad y hacer lo que quiera dentro de sus capacidades. Para muchos esto es una fantasía de poder esperando ser explorada. Para Rudius, sin embargo, nada de eso importa tal y como lo vemos en su versión del futuro, la cual le advierte antes de morir de los errores que cometió, porque sí, la traición que lo desató todo vino de Hitogami, pero fue él, Rudius, por mano propia, que terminó de perder a toda su familia de maneras auténticamente cruentas y pesadillescas, hechos narrados en el diario de este viejo que provocaron el vómito del joven mago al leerlo. Hitogami le advierte que si no quiere ver a su familia morir uno por uno, vaya a enfrentarse a Orsted, el ser más poderoso que existió jamás en esta historia. ¿Y qué hizo Rudius? Con el corazón en un puño y al borde de la angustia más exasperante, hizo todo lo que pudo para derrotarlo, para vencer a un ser que causaba temor en los demás, con o sin maldición, la cúspide del poder. El autor preguntó: Rudius, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por esta respuesta que has encontrado en tu nueva oportunidad tras morir? La respuesta del mago, aún y con el más profundo e indómito de los temores, fue que sí. No solo es esta la razón por la cual coloco este momento acá, sino que también tuvimos la oportunidad de ver qué clase de persona sería Rudius sin sus amigos, sin su familia, tan solo con su poder. Este momento me gusta mucho porque nos demuestra que hay cosas que ni el poder ni las riquezas son capaces de obtener, ni mucho menos de recuperar cuando son perdidas.
Para terminar, quiero hablar del mítico arco de Milis, uno que comienza en una nota alegre porque abre con una carta y un viaje de Rudius al continente sagrado, pero no demoraría en dar un giro dramático en más de un sentido. En este arco pasan muchas cosas, pero me quiero centrar en Rudius y Zenitsu, en el mago y su madre. Es cierto que Paul legó a Rudius un sentido de responsabilidad, de voluntad de proteger a la familia frente a todo, pero su madre era especial porque se hallaba en el ojo del huracán que provocó el sacrificio de Paul, ya que él no solo murió para salvar a Rudius, sino también a Zenitsu. El mago había llevado a su madre a Miligion, capital de Milis, para que, en parte, se reencontrara con su propia madre, es decir, la abuela de Rudius por parte materna, de nombre Claire Latreia. Claire se nos presenta como una mujer con pocas pulgas, de aristas filosas, irreverente y huraña, y no tarda en declarar sus intenciones. Zenitsu se quedaría en la casa Latreia con fines de ser desposada, dar a luz y demás. Más tarde sabríamos que la intención de Claire era curar a Zenitsu por métodos poco convencionales e inhumanos, llamémosle, que hablaban más de su falta de contacto con la realidad fuera del seno aristocrático y su desesperación. Pero para Rudius esto fue una injuria, algo de no creer. Zenitsu no era capaz de valerse por sí sola, y aquella propuesta era, en escuetos términos, un abuso de naturaleza sexual y psicológica. Los detalles son muchos, pero la razón por la cual me fascina y duele este arco es que Rudius tiene que enfrentarse nuevamente a quién es él, qué rol ocupa en la familia y el juramento inquebrantable que le hizo a Paul, su padre. Su madre no tarda en desaparecer y Rudius pierde cada vez más y más la paciencia, al punto en que, si no fuera por su amigo Cliff Grimoire, quien lo hace entrar en razón, el mago hubiera terminado como enemigo de aquella nación. Los pensamientos en su mente cada vez escalaban más y más, y al ritmo que iban las cosas, todo podría haber sido capaz de terminar muy mal. La influencia de su rol como mano derecha del dios dragón desempeñó un papel fundamental en las negociaciones con la iglesia, muchas veces en la forma de amenazas, pero al final del día, solo la imaginación nos permite suponer qué hubiera pasado si Rudius se hubiese dirigido por el camino de la ira. La imagen de Paul en la mente de Rudius fue recurrente en aquella situación, y fue esta propuesta de poner a prueba la determinación del mago en una situación donde no todo se solucionaba a base de muerte y destrucción, cuando sería el camino más fácil, lo que hace de este arco uno entrañable, pero también uno que me destroza, ya que pocas veces hemos visto a Rudius tan iracundo, tan asustado, pero también tan perdido, porque en este mundo, amigos, todo tiene consecuencias duraderas, y el fantasma de aquel diario del futuro, donde el reino de Milis mandó asesinos detrás de él y su familia, seguramente rondaba los callejones de su mente. Como habrán podido apreciar, son los momentos de reivindicación de la resolución de nuestro personaje, donde lo vemos más humano y vulnerable que nunca, donde por delante le esperan batallas a todas luces perdidas, donde no hay una respuesta correcta salvo por la resiliencia y el seguir adelante hasta el final, los que considero que me han destrozado como lector de Mushoku Tensei, en esos momentos donde Rudius vuelve a la raíz de todo viaje que ha emprendido, la realización de que al final del día todo lo que tenemos es a las personas, a nosotros mismos. Muchas gracias por ver.